Éramos hermanos de alma. Así resumió Mike Tyson, el hombre más temido que ha pisado un cuadrilátero, lo que sintió por Diego Maradona. Y hace apenas unas semanas, en pleno Mundial 2026, mientras medio planeta todavía temblaba por el hat-trick de Messi contra Argelia, Tyson volvió a sacar de su archivo personal una fotografía que lleva 20 años contando la misma historia. Él, con una camiseta de la selección argentina, la número 10, firmada de puño y letra por el propio Maradona. ¿Qué hace que el boxeador más salvaje del siglo XX guarde como una reliquia sagrada la camiseta de un ídolo del fútbol argentino? ¿Por qué, cada vez que Argentina hace historia, esa misma foto reaparece como si fuera un ritual? Te voy a contar la historia real y verificada detrás de esa amistad que nadie esperaba. ¿Cómo terminó atando a Tyson para siempre a Argentina? ¿Y qué deseo pendiente sigue teniendo con Messi que todavía no se ha cumplido? Quédate hasta el final, porque el dato que cierra este relato, el que conecta a Maradona y a Messi en un mismo objeto, es de los que dejan pensando. Si te gustan las historias que cruzan el deporte con la vida real, sin relleno y sin exagerar lo que no se puede probar, suscríbete, porque en este canal las contamos así. Para entender lo que significó ese encuentro de 2005, hay que entender primero quiénes eran esos dos hombres en ese momento exacto de sus vidas. Maradona ya no era el futbolista que había levantado la Copa del Mundo en México 86. Era para entonces un símbolo herido, sobreviviente de sus propios excesos, reinventándose frente a las cámaras con un programa que era, en el fondo, una extensión de su propia leyenda. Tyson tampoco era ya el chico que noqueaba rivales en segundos, camino a convertirse en el campeón más joven de la historia de los pesos pesados. Era un hombre que había perdido y ganado fortunas, que había estado en prisión, que cargaba con una reputación tan temida como incomprendida. Dos hombres marcados por la misma paradoja, la grandeza absoluta y la caída pública, ocurriendo casi al mismo tiempo, en continentes distintos, en deportes que no podrían ser más diferentes entre sí. Todo arrancó en un estudio de televisión en 2005. Maradona conducía entonces su propio programa, La Noche del 10, uno de esos experimentos que solo un ídolo de su tamaño podía sostener. Sentar frente a figuras de todo el mundo, desde Fidel Castro hasta Pelé, y hablar de la vida como si estuvieran compartiendo un café en cualquier bar de Buenos Aires. Esa noche el invitado fue Mike Tyson, dos hombres que, en cualquier biografía convencional, sonarían incompatibles. El pibe de Fiorito que se convirtió en Dios con una pelota entre los pies, y el chico de Brooklyn, que se convirtió en el monstruo más temido de la historia del boxeo a puñetazo limpio. Pero se sentaron uno frente al otro, y algo hizo clic. Ahí, en ese encuentro, Maradona le regaló a Tyson su camiseta de la selección argentina, firmada de su propia mano. Detente un segundo en lo que dice ese gesto de los dos. No fue un intercambio protocolar entre celebridades que se cruzan y se olvidan al día siguiente. Maradona y Tyson venían siendo comparados desde hacía años, cada uno en su disciplina, como los genios autodestructivos de su generación. Los dos habían alcanzado la cima absoluta del deporte mundial en los años 80, casi al mismo tiempo, y los dos habían caído después en las adicciones, en los escándalos, en las cárceles y en las ruinas económicas que persiguen a las estrellas que se queman demasiado rápido. Esa noche se reconocieron el uno en el otro sin necesitar traducción ni contexto futbolístico. Tyson lo resumiría años después con una frase que lo dice todo. Éramos hermanos de alma, no hermanos de sangre, hermanos de alma. Ese tipo de palabras no se le dedican a un conocido cualquiera. Cualquiera que haya seguido de cerca la vida de Tyson sabe que el boxeador no reparte ese tipo de afecto con facilidad. Su historia está llena de desconfianza, de gente que se acercó buscando un pedazo de su fama y terminó siendo apartada sin miramientos. Por eso, que abriera ese espacio íntimo para un futbolista argentino al que apenas conocía, antes de sentarse en ese estudio, dice mucho de la conexión instantánea que sintió esa noche. No fue un cálculo de imagen, fue reconocimiento genuino entre dos hombres que sabían, mejor que nadie en el planeta, lo que significa cargar el peso de ser mirado como un dios y tratado, al mismo tiempo, como un espectáculo de circo. Lo que pasó después con esa misma camiseta es donde la historia empieza a sonar a guión de película. Meses después de recibir el regalo, Tyson se metió en un problema serio durante una visita a Brasil. Lo acusaron de golpear a un camarógrafo en Sao Paulo y romperle el equipo, y tuvo que presentarse ante la justicia brasileña para dar explicaciones. Y ahí, en pleno corazón de Brasil, el rival histórico y eterno de Argentina en el fútbol, Tyson decidió presentarse a la audiencia judicial exactamente con esa camiseta puesta.
la albiceleste, la del 10, la firmada por Maradona. No fue un descuido ni una casualidad de vestuario. Fue una provocación calculada, plantarse frente a un tribunal brasileño luciendo al ídolo que Brasil jamás pudo perdonarle del todo a Argentina. Imagínate la escena, cámaras de todo el país apuntando al excampeón mundial, y sobre su pecho, brillando, el nombre del hombre que había humillado a la selección brasileña más de una vez sobre el campo. La reacción en Brasil fue de indignación absoluta, y es muy probable que esa mezcla de furia y carcajada nacional fuera precisamente lo que Tyson estaba buscando. Hay algo casi poético en que un problema legal tan serio terminara convirtiéndose en una de las anécdotas más recordadas de la relación entre estos dos hombres. Tyson pudo haberse presentado con ropa neutra, pensada para no llamar más la atención de la que ya tenía encima. En cambio, convirtió ese momento incómodo en una declaración pública de lealtad hacia su amigo argentino, y la imagen recorrió los periódicos deportivos de medio continente. Con los años, esa prenda dejó de ser solo una camiseta de recuerdo para convertirse en un símbolo dentro de la propia mitología de Tyson. Se transformó en una de las piezas más recordadas de todo lo que rodea al boxeador fuera del ring, más citada incluso que muchos de los cinturones que ganó peleando. Y hay un motivo concreto para eso. Cada vez que la camiseta reaparece en la conversación pública, lo hace ligada a una historia de lealtad genuina, no a un gesto de marketing armado por un equipo de relaciones públicas. La prueba más dura de esa lealtad llegó el día que Maradona murió, el 25 de noviembre de 2020. Tyson no soltó un comunicado protocolar redactado por asesores. Escribió de su puño y letra, con una voz que se nota quebrada incluso en un texto corto. La mano de Dios, Maradona nos dejó. En el 86, los dos ganamos nuestros campeonatos. Nos solían comparar a los dos. Fue uno de mis héroes y un amigo. Lo respeté muchísimo. Va a ser muy extrañado. Fíjate en esa frase exacta. En el 86, los dos ganamos nuestros campeonatos. Tyson no estaba hablando de un ídolo lejano al que admiraba desde la distancia de un fan. Estaba hablando de un compañero de generación, de alguien que había tocado la cima exactamente el mismo año que él, cargando el mismo peso de la fama repentina y la misma sombra de la autodestrucción que vendría después. Piensa en lo que implica esa coincidencia del año 86. Mientras Maradona levantaba la Copa del Mundo en México, Tyson se convertía, del otro lado del planeta, en el campeón mundial de peso pesado más joven de toda la historia del boxeo. Dos consagraciones absolutas, en el mismo calendario, en disciplinas que no tenían nada que ver entre sí, pero que compartían la misma esencia, la de dos jóvenes convertidos de la noche a la mañana en ídolos de masas, sin manual de instrucciones para sobrellevar semejante peso. Esa es la base real sobre la que se construyó el respeto mutuo, no una admiración de lejos, sino el reconocimiento de quien ha vivido exactamente lo mismo. Y aquí aparece el hilo que conecta directamente esta historia con lo que se vive ahora mismo en el Mundial 2026. En 2022, mucho antes de que este torneo existiera siquiera en el calendario, le preguntaron a Tyson qué haría si algún día se cruzaba cara a cara con Lionel Messi. Su respuesta fue un deseo tan simple como cargado de sentido: pedirle que firmara esa misma camiseta, la que ya llevaba estampada la firma de Maradona. Una sola prenda con las dos firmas más grandes que ha dado el fútbol argentino en toda su historia, unidas por las manos del mismo hombre que la conservó durante casi 2 décadas como un tesoro. No fue una ocurrencia improvisada de esas que se dicen en una entrevista y se olvidan al minuto siguiente. Fue Tyson dejando claro, sin necesidad de decirlo con esas palabras exactas, que para él, Messi y Maradona pertenecen al mismo linaje sagrado del fútbol, aunque nunca hayan compartido cancha, ni época ni rival. Fíjate en el detalle. Tyson no pidió la firma de cualquier futbolista argentino contemporáneo. Pidió específicamente la de Messi. Tyson entendía perfectamente la dinámica de las comparaciones imposibles, la misma que persiguió a Maradona y a Pelé durante décadas, y la misma que persigue hoy a Messi frente a la sombra eterna del propio Maradona, y aún así, eligió unirlos en el mismo objeto, como si quisiera decirle al mundo que la grandeza no necesita competir consigo misma para ser reconocida. Entonces llegó el momento que reactivó todo esto delante de millones de personas. El 16 de junio de este año, Messi salió a la cancha en Kansas City frente a Argelia y firmó un hat-trick histórico a los 38 años, el más veterano en lograr esa hazaña en toda la historia de los mundiales. Apenas terminó el partido, con el mundo entero todavía procesando lo que acababa de ver, Tyson volvió a sacar del archivo esa misma fotografía de siempre. Él,
con la camiseta de Maradona puesta, la firma bien visible sobre el pecho. No hizo falta que mencionara a Messi por su nombre en ningún momento. El simple gesto de compartir esa imagen esa misma noche, en medio de la locura mediática por la actuación de Messi, ya hablaba por sí solo. Cualquiera que conociera, aunque fuera un poco la historia, entendió al instante el mensaje. Ahí estaban otra vez Maradona y Messi, compartiendo el mismo marco, la misma noche de celebración, el mismo país, separados por generaciones pero unidos por la misma camiseta. Vale la pena detenerse en el timing exacto de ese gesto, porque no fue casualidad, la sacó exactamente la noche en que Messi hacía historia, como si quisiera recordarle a todo el planeta que esa noche de gloria también era, de alguna manera, una noche de homenaje a Maradona. A veces el gesto más poderoso es el más simple. Una foto vieja, resucitada en el momento exacto. Piensa un momento en lo que significa que un hombre como Tyson, que ha vivido absolutamente de todo, cárcel, ruina económica, reinvenciones públicas una detrás de otra, siga volviendo exactamente a ese mismo objeto cada vez que Argentina hace historia sobre una cancha. Esto no es nostalgia barata ni un gesto calculado para sumar interacciones en redes sociales. Es la prueba de que aquella noche de 2005 dejó una marca real. Tyson pudo haberse olvidado de ese regalo, como se olvidan tantos objetos que las celebridades reciben y terminan en un cajón sin importancia. En cambio, lo convirtió en un ritual silencioso. Cada vez que Argentina brilla en un mundial, la camiseta vuelve a salir a la luz pública. Y hay algo más que conviene tener presente antes de cerrar esta historia. La conexión de Tyson con el fútbol argentino nunca fue un capricho pasajero de una sola noche de televisión. Se sostuvo durante 15 años de amistad real con Maradona, sobrevivió a su muerte en 2020 y sigue reactivándose hoy, en 2026, cada vez que Messi agrega un capítulo nuevo a su propia leyenda. Una camiseta que empezó como un regalo espontáneo en un programa de televisión, terminó transformándose en el símbolo silencioso de una promesa que Tyson todavía espera cumplir. Ahora, con Messi ya convertido en el máximo goleador histórico de todos los mundiales, tras superar a Klose, a Ronaldo Nazario y a cualquier otro nombre que se te ocurra, y con Argentina peleando por sumar otra estrella a su escudo en este mismo torneo, la vieja promesa pendiente de Tyson cobra un peso distinto. Si ese encuentro entre ambos llegara a suceder algún día, si Messi terminara firmando esa misma tela ya marcada por la mano de Maradona, no sería un simple objeto más para una colección privada. Sería el cierre de un círculo que arrancó en un estudio de televisión hace 20 años, entre dos genios que se reconocieron como hermanos de alma sin necesitar compartir ni el idioma ni el deporte del otro. Y quizás eso es lo que hace que esta historia sea tan distinta a cualquier otra anécdota de celebridades cruzando caminos por casualidad. Aquí no hubo cálculo de marketing ni un evento armado para las cámaras. Hubo dos hombres que se reconocieron genuinamente en una madrugada de televisión de hace 20 años, y un objeto físico que ha sobrevivido a todo lo que vino después, a la muerte de uno de ellos, a los escándalos, a los cambios de era en el fútbol mundial. Esa camiseta sigue ahí, guardada, esperando quizás una segunda firma que termine de sellar una de las conexiones más inesperadas y genuinas que ha dado el deporte en las últimas décadas. Así que te lo dejo para el debate en los comentarios. ¿Crees que algún día Tyson conseguirá esa segunda firma, la de Messi, sobre la misma camiseta que ya lleva estampada la de Maradona para siempre? Cuéntame qué piensas, y si esta historia te llegó como me llegó a mí al investigarla, dale like, suscríbete y compártela, porque hay leyendas que no necesitan haber compartido cancha para pertenecer, de todas formas, a la misma historia.